El conocer de la vida de Dios. El conocer de la vida de Dios. Madurez es plena experiencia del amor. ¿Qué es madurez? Es un verdadero conocer. Y hoy quiero que juntos naveguemos qué es el verdadero conocer. Porque esta palabra conocer es muy fácil confundirla o asociarla con un saber mental. Entonces vamos a empezar de partida, valga la redundancia, vamos a partir de allí. Y va a decirle a la persona junto a usted, conocer no es un saber mental. Por eso hablamos hoy del verdadero conocer. ¿Qué es el verdadero conocer? No es un saber mental. Dios no opera simplemente porque hagamos un ejercicio intelectual de querer entender intelectualmente a Dios. Dios no opera así. Es cierto, tenemos que amar a Dios con nuestra mente, nuestra facultad intelectual, pero esa respuesta intelectual siempre, si es de Dios, terminará en el verdadero conocer. Repítalo, el verdadero conocer. Vamos a Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y hemos llegado al versículo 12. Y quiero empezar sin que usted se me pierda, pero quiero reconocer lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Sería necedad de parte mía no reconocer que Dios está haciendo una obra en las familias, que Dios está haciendo una obra en hombres, en mujeres, e incluso, digo incluso porque al mundo esto le parece locura, ¿no? Buscar a Dios es algo que hacen los adultos. No, reconocemos lo que Dios está haciendo entre nuestros niños, entre nuestros jóvenes. Dios se está glorificando. Dios está revelándose a estos niños, a estos corazones pequeños en tamaño, pero que por causa de padres rendidos, Dios está haciendo una maravillosa obra. Jóvenes, señoritas, rindiendo su vida a Dios, entregándose al Señor. Y el reino, la expresión del reino en medio nuestro tiene que ser reconocida. Nuestra tendencia es que queremos ver las cosas ya grandes, queremos ver las cosas ya del tamaño del arbusto, pero no, Dios no opera así. El reconocer lo que Dios está haciendo es el agua que riega la planta, pequeñita. Dice Jesús en Mateo 13, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. No está hablando de la fe en este momento, está hablando del reino. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que siendo apenas un grano, ese hombre va y siembra esa semilla, la siembra en su campo, en su jardín, y eventualmente esa semilla llega a convertirse, siendo tan minúscula, llega a convertirse en la más grande de las hortalizas. Se convierte en un arbusto que puede llegar hasta los 3 metros. Dios está diciendo, el reino de los cielos es ese crecimiento. Y necesitamos reconocer que está creciendo en medio nuestro. Tenemos que todos, si queremos que siga creciendo esa manifestación, dígale a la persona junto a usted, tenemos que reconocerlo. Necesitamos reconocerlo. No podemos ignorar. Lo que no se reconoce no continúa creciendo. Es un principio espiritual. Yo sé, esposa, que usted tiene muchas expectativas de cambio de su esposo, pero reconozca lo que ya Dios está haciendo en él. Porque entonces, si usted reconoce lo que Dios está haciendo en la vida de él, ese es el agüita que va a regar la planta y la va a llevar a crecer. Reconocer lo que Dios está haciendo. Yo me quedo admirado cómo Jesús en las parábolas del reino
las parábolas que Jesús dice representan el reino, Jesús continuamente está llamando nuestra atención a reconocer lo que Él está haciendo. La parábola del sembrador, por ejemplo, muchos piensan, quiere decir que solo el 25% de los terrenos, porque 1 de 4 terrenos solamente dio fruto. Y piensan que ese es el punto de la parábola. No, el punto de la parábola del sembrador es llamar nuestra atención que aunque es cierto que hay muchos enemigos que pueden impedir el crecimiento de la palabra, en realidad el reino de Dios va a dar fruto en muchas vidas, dice al 30, 60 y 100 por uno. En otras palabras, a pesar de los enemigos, Dios producirá fruto. ¿No es maravilloso eso? Los enemigos que se levanten, el reino crecerá y el reino dará fruto. Por eso es importante reconocer lo que Dios está haciendo. Y yo quiero reconocer a esta congregación, a este grupo, este cuerpo de creyentes, porque el obrar de Dios se está haciendo evidente. ¿Lugar para crecer? Muchísimo. ¿Lugar para madurar? Suficiente. Bastante tenemos que madurar. Pero ya Dios ha empezado una obra. Y no menospreciemos el día de las pequeñeces. Quizás estamos viviendo el día de las pequeñeces, donde vemos quizás poco fruto o vemos una pequeña planta. Pero dice la palabra del Señor, Dios le dice a Zorobabel en el libro de Esdras, con aclamaciones de gracia, el poder de Dios será puesta la piedra, la última piedra de la construcción. Dios lo hace en medio nuestro, iglesia. No por obrar humano, no es por ejército, no es por fuerza humana, no es por la fuerza del pastor o de los pastores, la familia pastoral o de los líderes. No. Es el obrar de Dios. Dios lo hace. Esa es la seguridad y ese es el descanso. Un líder que piensa que depende de él termina agotado, asfixiado, termina botando la toalla. Pero es importante reconocer, no es obrar de hombres, no es ejército, no es espada, no es fuerza humana, es Dios quien lo está haciendo. Es Dios quien lo va a hacer y lo va a terminar. Yo era de las personas que solo veía lo negativo, que solo veía lo que falta. Pero Señor, parece que vamos perdiendo y por goleada, Señor. Pero Dios cambió nuestra visión. ¿Por qué? Porque estábamos viendo naturalmente y no estábamos viendo lo que Dios ve. Tenemos la fe de Dios para ver lo que Dios ve. ¿Y qué está viendo Dios? Su reino. Dice, nunca decrece. El reino, el crecimiento de su reino no tendrá fin. Todos los demás reinos decrecen. Imperadores han habido en la historia, imperios han habido en la historia, ya no están muchos. Los que existen ahorita, tómeles una foto, porque de aquí a un poco ya no estarán. Usted ve los grandes poderes, tómeles una foto para el recuerdo, porque serán eso, un recuerdo. Pero su reino nunca decrece, su reino crecerá. Y será puesta la última piedra con aclamaciones de gracia. Aquel día de la glorificación, cuando Cristo, no solamente nuestro espíritu y no solamente nuestra alma, sino que ahora corporalmente viviremos con Él para siempre. Qué hermoso eso. Es lo que Dios está haciendo. Y 1 Corintios 13 apunta a eso. Por eso leíamos en el versículo 11. En el versículo 11, cuando yo era niño, pensaba como niño. Es decir, ya no somos niños. Quiere decir, hermano, pero pastor, yo todavía soy tierno. Bueno, si usted ha dispuesto su corazón para la verdad, ya usted no es tan niño como ayer. Me encanta saber eso. Ayer éramos más niños que hoy. Dios nos lleva de gloria en gloria. Nos está llevando a la madurez. ¿No es hermoso saber eso? Yo veo a muchos de ustedes y veo, no son iguales que ayer. Es el obrar de Dios en medio nuestro. Qué hermoso, mis hermanos. La meta es la madurez. La meta es el verdadero conocer. Por eso en el versículo 12 ahora leemos, porque ahora vemos por un espejo, veladamente. ¿Qué está diciendo aquí? Ahora vemos borrosamente. Los espejos de ese tiempo no eran como los espejos de ahora, que están bien puliditos y vemos clara la imagen.
Los espejos de antes eran una aproximación, un intento de poder reflejar el rostro. Se veía borrosamente. Es lo que está diciendo el apóstol. Vemos borrosamente. No estamos viendo como quisiéramos ver o como es la expectativa final ver. Vemos borrosamente, como un enigma también se suele traducir. Estamos viendo un enigma, un misterio. Mientras estamos creciendo, muchas cosas son misterio. De hecho, el conocimiento de Dios, diga conmigo, conocer a Dios, es un misterio para el hombre natural. El hombre natural no puede conocer a Dios. Para el hombre natural es un velo, está velado. Es súper borroso. Pero en la medida en que vamos creciendo, usted y yo, el panorama se va aclarando. Ese es el caminar de madurez, que ahora el panorama lo veo un poco más claro que ayer. Ayer no lo veía tan claro como hoy. Y Dios nos está llevando, como su pueblo, como su iglesia, a ver más claramente. Entonces ya vamos teniendo definiciones. ¿Qué es el verdadero conocer? Ver con mayor claridad. Ahora, no es un ver natural, es un ver del Espíritu. Es ver lo que Dios ve, oír lo que Dios oye. El mundo tiene muchas ideas que son mentiras. De hecho, el príncipe de este mundo es el padre de la mentira. Ten cuidado con lo que el mundo dice, porque sus ideologías, sus conceptos, sus paradigmas están fundamentados en la mentira. Pero nuestro Dios es el Padre de la verdad. Él es la verdad. Y en Él entonces vemos claramente lo que Él dice, lo que Él oye. Me levanté bien temprano en la mañana y le preguntaba al Señor, la fe de Dios, tenemos la fe de Dios. Nuestros niños, ¿cómo podrían entender? Tenemos la fe de Dios. Y Dios claramente enseguida, yo no sé por qué tenemos muchas veces esta idea de que Dios hay que doblarle el brazo para que nos responda. Hermanos, yo le aseguro, si alguien junto a usted le dice, oye, por favor, ¿puedes prestarme un esfero? Y usted lo tiene, usted no se va a negar, ¿verdad que no? Usted le va a negar el esfero, marca devuelve, ¿no? No, ¿verdad? ¿Por qué pensamos que cuando le pedimos a Dios lo que Él nos dice que le pidamos, Él lo va a pensar? Déjame ver si te respondo. ¿Tienes tú esa idea de Dios? Tenemos que arrepentirnos de esa idea falsa de Dios. Cuando Él dice, yo me iré, pero yo dejaré a mi Espíritu Santo, el Consolador, quien los guiará a toda la verdad. Ese es su trabajo. Mucha gente dice, Chuzo, yo no quiero pedirle a Dios su obrar porque de repente vaya a pensar que le estoy pidiendo algo difícil. No, Él es el maestro. Él sabe mostrar a su Hijo, revelarnos a su Hijo. El Espíritu Santo nos revela al Hijo. Por lo tanto, si usted lo pide, ¿qué cree que Él va a hacer? Ten. Él lo hará. Yo no tengo que doblarle el brazo a Dios, hermanos. Cristo hizo posible todo el favor del Padre para nosotros gracias a su obra en la cruz. El consumado es. Por lo tanto, quite esa idea, yo tengo que torcer el brazo de Dios. No hay que torcer ningún brazo. Si estamos en Cristo, todo su favor está para el obrar de Cristo en nosotros. Hermano, entendamos, todo el obrar de Dios está a favor de su Hijo. De hecho, lo único que bendice el Padre es el obrar del Hijo. Y si usted le dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, hazlo tú. ¿Qué cree que Él va a hacer? Voy a pensarlo. No, Él lo hará en nosotros. Y le preguntaba al Señor, ¿cómo explico la fe? Y el Señor me respondía enseguida, bueno, háblales de sus sentidos naturales, sus ojos, sus oídos, sus labios, su mentecita. Ellos ven con esos ojitos, oyen con esos oídos. Ellos piensan con su mente. Ahora,
¿Qué es que recibimos la fe de Dios? Bueno, que se nos dio los ojos de Cristo, se nos dieron los oídos de Cristo, se nos dio la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no veamos lo que vemos naturalmente, sino para que veamos lo que Dios está viendo. Para que percibamos lo que Dios está percibiendo. ¿Qué es la fe? Que se nos dio el sentido espiritual, las capacidades espirituales para conocer a Dios. ¿No es hermoso que recibimos la fe de Dios? Una y otra vez las cartas apostólicas nos recuerdan, recibimos la fe de Cristo. ¿Cuál es la fe que nos salva? La fe de Cristo. ¿Cuál es la fe que nos santifica? No es que se nos dio diferentes tipos de fe. Cuidado con ese error. Se nos dio nada más, nada menos que la misma fe de Cristo. El apóstol Pedro en su segunda carta les dice a los hermanos destinatarios, los creyentes, y por ende a nosotros nos incluye: hermanos, ustedes que han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Wow. La fe de Pedro, Pablo, Juan y todos esos hombres. ¿Por qué? Porque no es que Dios reparte un tipo de fe a cada uno. Dios nos da la fe de su Hijo. Se nos dio la fe de Cristo. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué significa tener la fe de Cristo? Significa que ahora percibimos lo que Dios percibe. Mientras el mundo te enseña a percibir lo que el mundo habla, dice, hace, y por eso es que nos llenamos de temores, porque estamos pendientes de lo natural, Dios nos dice: no, yo te salvé y te di los sentidos espirituales para conocer lo que yo estoy diciendo, para ver mi realidad, para ver mis promesas que ya son cumplidas. ¿Sabías tú que las promesas de Dios no son tan promesas? Repito esto, radical: las promesas de Dios no son tan promesas, ya son hechos en Cristo. Son sí, son amén. Ya están hechas. Y la fe, ¿qué es la fe de Cristo? Ver lo que hecho está, ver lo que fue terminado. Conforme entonces vemos, se va aclarando el panorama. Es ver lo que Dios ve. Dice, continúa diciendo: vemos por un espejo de forma veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ya no te voy a ver por ese espejo borroso. Ahora te veré directo. En otras palabras, Dios está diciendo: lo que parecía un misterio mientras éramos niños, va dejando de ser un misterio. Ahora vamos viendo claramente. Vamos viendo más claro. Ese es el obrar de Dios en nuestros corazones, que Dios va permitiéndonos ver con mayor claridad. ¿Qué es la salvación? Que se nos dio el sentido espiritual, la capacidad espiritual para ver más claramente. Tú puedes decir hoy al Señor: Señor, gracias porque me diste, me has dado el poder para ver con mayor claridad. Y vamos a ver, conforme maduramos, vamos a ver con mayor claridad. Todos aquellos que están en Cristo y que se disponen para Él. Dice el apóstol: ahora conozco en parte. ¿Cómo es nuestro conocer? Parcial. Pero entonces conoceré. ¿De qué manera? Plenamente. Conoceremos completo, lleno. Conoceremos verdaderamente como he sido conocido. Y aquí está la clave del mensaje de hoy. Como he sido conocido. Quiero decirle, amado hermano, no es tanto que yo conozca, no es tanto que tú conozcas, sino de que Él nos conozca. Está bien decir: Señor, yo quiero conocerte, pero ¿sabes cómo Dios responde ese conocer? Que nosotros le estamos pidiendo: Señor, quiero conocerte. Dios lo responde: Él conociéndonos. ¿Qué es el obrar de Dios en nuestras vidas? Romanos capítulo 8, vamos para allá un momento. Romanos 8, 29.
El conocer de Dios es que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Pero no sé si le pasa a usted lo que me pasa a mí. No lo entendí, no lo entiendo y aún estoy procesando. Vamos viendo claramente cada vez más. ¿Qué significa ser conocido por Dios? Porque mira lo que dice, leamos Romanos 8:29. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de nosotros los creyentes. Está diciendo que a esos creyentes que fueron predestinados, todos aquellos que fueron puestos en Cristo, Dios les trazó un destino. ¿Cuál es ese destino que Dios nos trazó previamente? Predestinar significa antes de que todo fuera, Él nos destinó a nosotros para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál fue el destino que Dios trazó para nosotros de antemano? Caminar como hijos. Entonces, cuando tú caminas en condenación, cuando tú caminas en culpa, cuando tú caminas, Dios no me atiende, Dios no me recibe o Dios no me puede escuchar, tú no estás cumpliendo el destino para el cual fuiste escogido, para el cual fuiste conocido. ¿Por qué? Yo voy a utilizar este celular para amontonar tierra y hacer algunas cosas así en el suelo. ¿Por qué razón? Porque esto fue predestinado. ¿Para qué? Para un propósito de comunicación. Usted y yo en Cristo fuimos predestinados para un propósito: caminar como hijos. Pero ¿qué pasa con nosotros muchas veces? Estamos caminando en culpa, estamos caminando en pasado, estamos caminando en tristeza, en dolor. No estás cumpliendo el destino para el cual fuiste escogido por Dios. Fuimos predestinados para caminar como hijos. Dice, nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el Hijo y nosotros hijos en Él. ¿Por qué tenemos los privilegios de hijos? Porque Él es el Hijo y nosotros estamos en Él. Por inclusión. No es por méritos, no es por obras, es porque fuiste incluido en el Hijo. Puedes darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por inclusión. Y dice, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, los glorificó. El punto de por qué traje este pasaje es porque ¿cómo empezó todo? A los que de antemano conoció. No empieza con nuestro conocer. Todo empezó que Dios nos conoció desde antes. Ahora, yo sé que eso suena abstracto todavía. Vamos a entenderlo, pero yo quiero, mientras esto se va aclarando, Salmo 139, mire lo que declara. Oh Jehová, Salmo 139, verso 1. Tú me has escudriñado. Escudriñar es la palabra examinar. Dios nos examinó. Mire, dice, tú me has escudriñado y conocido. Wow. Él nos conoció de antemano. Nos escudriñó. Dice, tú conoces. ¿Quién es el que conoce? Es Él. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Desde lejos comprendes. Dios comprende nuestros pensamientos desde lejos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Note estas palabras: escudriñar, tú examinas, tú conoces mis caminos.
aún antes de que haya palabra en mi boca. He aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿Quién es el que lo sabe de verdad? Es el Señor. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Qué hermosa sabiduría, qué hermoso conocimiento, qué hermosa ciencia, porque Dios lo sabe todo. Lo sabe todo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Sabes por qué? Porque Él es el que hizo todas las cosas. Él conoce, Él sabe. Tú y yo tenemos la dicha de haber sido traídos en Cristo al que todo lo sabe y todo lo conoce, al que todo lo comprende, al que todo lo entiende. Por lo tanto, ¿tú crees que la situación que estás viviendo este momento, en tu vida, en tu familia, en tu salud, tú crees que a Dios se le fue de las manos? Porque Él dice, yo conozco todas las cosas. Proverbios 2:6, por favor, vamos allá. Porque Jehová da sabiduría. Oh, ¿quién es la sabiduría? Es Dios. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Y yo pensaba que era sabio. Era un necio. Por eso dice Dios que cuando rechazamos a Dios, éramos necios. Aquel que rechaza a Dios, aquel que no quiere reconocer a Dios, ¿cuál es el nombre bíblico? No es ateo, es insensato, loco, necio. El nombre bíblico para ateo es necedad. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría. Él es la fuente de todo conocimiento, inteligencia. Él crea todas las cosas, de Él procede todo conocimiento, hermanos. Miren lo que Job escucha de nada más y nada menos que Dios decir. Job se la ha estado creyendo de alguna manera que él debería entender lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es el problema de Job? Que él cree conocer. Ese es el problema de Job. Que él cree tener la explicación de lo que está pasando. Hermanos amados, miren lo que le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? En otras palabras, tú vienes a mí a cuestionarme, dice Dios a Job, lo que estoy haciendo cuando yo entiendo qué estoy haciendo. Esto sana la amargura. Esto sana el dolor. Porque entiendes, Él sabe lo que está haciendo. Aunque mi perspectiva limitada, pequeña, yo no comprenda el panorama, sé que Él sí sabe. Entiendo que Él comprende. Con su palmo tomó la medida de los cielos. Isaías 40. Bueno, terminemos de leer ahí. Miren, porque me parece incluso hasta, no sé, o sea, ahorita viéndolo, yo sé que en el lugar de Job no es tan gracioso, pero miren lo que Dios le dice: dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso las medidas? ¿Quién midió? ¿Quién hizo todo como Él quiso hacerlo? No es evolución, no es azar, es la mente de Dios. Dice: dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, a ver, ya tú que sabes, le dice, ¿quién extendió sobre ella el cordel para medir? ¿Quién midió? ¿Tú lo hiciste, Job? ¿O fui yo? Isaías 40, verso 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. ¿Las aguas? ¿A cuántos les asombra el mar?
¿A cuántos no les gusta subirse a los barcos? Por temor al mar. Es impresionante, ¿verdad? Bueno, dice él, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Es una figura que nos está diciendo, el mar, Él es el creador y el que lo sostiene y el que lo gobierna. Por eso es que cuando Él habla, el mar obedece. Dice, con su palmo, una medida, tomó la medida de los cielos. ¿Cuántos les maravilla ver el cielo? Bueno, ese cielo es para Dios. Mira mi creación. Mira mi creación. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Calculó. Él conoce la cantidad exacta de moléculas, partículas. Tremendo. Pesó los montes. Todas estas son figuras, mis hermanos, que nos está hablando. Él es el que conoce. Él lo hizo. Él conoce las cosas. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. Wow. ¿Quién lo hizo? Él. Verso 13. ¿Quién guió al Espíritu de Jehová o como consejero suyo le enseñó? ¿Él necesita un consejero? Alguien que le aconseje, Dios, te estás equivocando. ¿A quién pidió consejo Dios? ¿Quién le dio entendimiento a Dios? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Si hay alguien que sabe, es Él. Si hay alguien que entiende, es Él. Si hay alguien que conoce el por qué, el para qué, es Él. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos gozamos en su conocimiento, en su sabiduría, en su inteligencia. Él sabe lo que está trabajando. Él sabe. Qué hermoso. Salmo 147, verso 4, dice, cuenta el número de las estrellas. Ya a mí me enseñaron que las estrellas eran infinitas, pero no, Él tiene la cuenta. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. En otras palabras, Él conoce, Él sabe todo. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Él es infinito en su entendimiento. Innumerable. Miren lo que dice David a su hijo Salomón cuando él está a punto de partir. Primer libro de Crónicas, verso 28, 9. Capítulo 28, verso 9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque Jehová escudriña todos los corazones. Él examina hasta el pensamiento más profundo del ser más ignorado en la tierra. Él escudriña, conoce. Él entiende todo intento de los pensamientos. Él conoce los motivos. Cuando tú comprendes esto, tú ya no te enojas contra el agresor. Tú ya no te enojas con el que te ofende, con el que te calumnia, con el que te traiciona. ¿Por qué? Porque tú dices, mi padre ya lo sabía. Mi padre lo controlaba, siempre lo ha controlado. ¿Tú crees que Jesús se amargó con Judas? Su fiel íntimo amigo, tesorero, que lo termina traicionando. Jesús sabe, eso está en el control de mi Padre. Cada enemigo en nuestras vidas, hermanos amados, está en el control de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Desde entonces ya no nos amargamos. Ya no nos dolemos, ya no retenemos el perdón. ¿Por qué? Porque entendemos que los enemigos son un instrumento en las manos de Dios para nuestro crecimiento. Porque Él los conoce y los sabe.
Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Jesús conoce los pensamientos. Marcos 2, verso 5. Aquellos que rechazaban a Jesús, ellos pensaban que estaban sin ser vistos por Él. Aquí tenemos el caso cuando el paralítico fue bajado por el techo, cuando abrieron el techo para bajar el paralítico. En Marcos 2, viendo Jesús la fe de ellos, este hombre y estos compañeros que lo están bajando por el techo, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, ¿qué hacían ellos? Pensaban en sus corazones. O sea, en otras palabras, no lo digo, yo me lo tengo guardado. ¿Qué pensaban ellos? ¿Por qué habla este así? En otras palabras, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto es lo que ellos no lo decían. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pensaban en sus corazones: ¿y quién es que perdona? Porque le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero mira lo que dice: al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Te imaginas ser sorprendido por Jesús así? Tú lo estás pensando y Él te dice: ¿y por qué estás pensando así? Porque Él conoce todo intento del corazón. Él conoce. Y sabes que su espíritu se nos dio. Dime tú, ¿quién más aquí sabe lo que tú estás pensando sino tú? Yo espero que estén pensando acá todos, no en el almuerzo. Ok. ¿Verdad que usted, dentro suyo, usted sabe lo que está pensando? Mira lo que dice el Señor. A nosotros, Entonces, si tú sabes lo que estás pensando, ¿quién conoce lo que Dios piensa sino el Espíritu de Dios? Y a nosotros se nos dio el Espíritu de Dios para conocer lo que Dios piensa, para comprender lo que Él comprende. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu del hombre sabe lo que el hombre tiene en su mente. Y por lo tanto, solo el Espíritu de Dios sabe los pensamientos de Dios. Y a nosotros se nos dio la mente de Dios para conocerle a Él. Juan 2:24, mira lo que dice. Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Me encanta este versículo, este pasaje, porque señala que el corazón de Jesús no tenía confianza en los hombres. Él dice, no se confiaba. ¿Por qué? Porque Él conoce los corazones. Conocía a todos. Verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. ¿Por qué? Pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿No te maravilla este conocer de Dios? El conocimiento que tiene Dios. Entonces, hermanos, entendiendo esto, si Dios es la fuente de conocimiento, el único que puede dar la capacidad de conocer a Dios es Dios mismo. Porque Él es el que lo conoce todo y solo Él puede otorgar esa capacidad. Dice Romanos 1:18 que Dios le dio al hombre un conocimiento general de Dios por medio de todo lo creado y en su conciencia. ¿Sabías que toda persona, aun cuando se pase rechazando a Dios toda su vida, sabías tú que esa persona tiene un conocimiento de Dios general en su conciencia y un conocimiento general que él recibe por medio de todo lo creado? Todas las cosas creadas dan testimonio de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Por qué el hombre restringe la verdad? Porque el hombre no puede soportar, el hombre en su pecado, en el intento de quitarse la culpa, no puede soportar la idea de que haya un Dios que tenga que pedirme cuentas. Entonces yo tengo que eliminar toda idea de Dios que me va a llamar a cuentas. Por eso el agnosticismo, por eso el ateísmo y por eso toda justificación religiosa que no acepta la revelación de Dios en su Hijo. ¿Por qué? Son intentos humanos de querer eliminar, restringir ese conocimiento que Dios puso en la conciencia y ese testimonio que Dios dejó en las cosas creadas. Verso 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. ¡Wow! Mucha gente dice, pero el mundo no conoce a Dios. No, yo quiero decirte, ellos sí tienen un conocimiento general de Dios. Hasta el hombre más ateo, hasta el filósofo más acérrimo en defender su ideología atea, sabe dentro de sí que Dios es real y que Dios ha dejado un testimonio en lo creado. Los cielos cuentan la gloria, lo creado cuenta de Dios, pero es necedad decir, no, es que eso fue evolución. Es necedad, porque todo revela un diseño perfecto, inteligente, una mente sabia. ¿Has visto tu cuerpo? ¿Sabías que tu cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, de sanarse, autosanarse? Dios diseñó al cuerpo con un ejército llamado el sistema inmunológico para que el cuerpo se sane. ¿Y quién lo diseñó? ¿La evolución? Por lo tanto, aquel que ve el cuerpo y que ve la sabiduría en el cuerpo dice, esto fue diseño de Dios. Nuestro Dios que todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo hizo. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, la conciencia interior, porque Dios se lo hizo evidente. Desde la creación del mundo, verso 20, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos. Mira, se han visto con toda claridad. Nadie tiene excusa. Todos, pastor, ¿y qué pasa antes de que se haya predicado el evangelio y toda esa gente que murió? No, nadie tendrá excusa. Para todos ha sido evidente que existe un Dios. Que Dios es real, porque dice, Dios se lo hizo evidente. ¿Dónde? Dentro de ellos. Siendo entendidos, dice, por medio de todo lo creado, de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, absolutamente. Nadie tendrá excusa delante de ese Dios que todo lo conoce. Ahora, Él es el que todo lo conoce. Él es el que da el conocimiento. Ahora, Él es el que revela a su pueblo el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Mateo 11:27. Todas las cosas, dice Jesús, me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, solo el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Qué es la salvación, mis hermanos? Que Dios viene en nuestro auxilio cuando estamos ciegos a su amor, a su gracia, a su perdón. Y Dios quita el velo, quita la ceguera, para que por primera vez conozcamos la luz de su gracia, la luz de su amor, la luz de su bondad, la luz de su poder. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros, ustedes que están en Cristo, sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
¿Qué es la salvación? Que Él me dio su espíritu para conocerlo. Ahora yo quiero precisar, porque estamos intoxicados con una falsa definición de conocer a Dios. Y ese es el punto de este mensaje, y doy gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta este momento. ¿Qué es conocer a Cristo? Su salvación. ¿Qué es conocer la vida? Conocer la vida es el trabajo que Dios realiza para que lo descubramos a Él. Vuelvo y repito esta definición. ¿Qué es conocer la vida? Es la obra de Dios que Dios lleva a cabo en nosotros para que lo descubramos a Él. Yo pensé que el conocer era una tarea mía. Él nos explica. Conocerlo a Él es permitirle a Él una obra donde Él nos permite descubrirlo. En el nacimiento espiritual, Dios nos da una naturaleza que tiene la capacidad de descubrir a Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo en el nuevo nacimiento? Te devolvió la capacidad que por el pecado perdimos. Se te devolvió la capacidad de experimentar a Dios. La ilustración de la relación tan estrecha de un pastor con sus ovejas señala el tipo de relación que tenemos ahora con Dios. Así como es la relación del Padre con el Hijo, la relación del Hijo con el Padre, así es la relación que tenemos con Dios. No es un saber mental. Primera definición de verdadero conocer es una relación. Ahora Dios tiene relación cercana con nosotros, tan estrecho como tú puedes separar al Padre del Hijo. ¿Tú puedes separar al Hijo de Dios del Padre? No, no los puedes separar. Dice Jesús a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo revela fielmente al Padre. Ahora mira este conocer que se nos ha dado. Así como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, así nosotros somos conocidos por Dios y le conocemos a Él. Esa es la promesa. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Si hay alguien que conoce las ovejas, ¿quién es? Es Jesús, el buen pastor. De igual manera, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mira esa relación tan estrecha, pero se va a aclarar en el siguiente versículo. De igual manera, es una continuación la siguiente idea. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. El Hijo no es que sabe del Padre. El Hijo experimenta al Padre. El Padre no es que sabe del Hijo. El Padre experimenta al Hijo. La palabra conocer, yadá en hebreo, si quieres anotarlo, la palabra ginosko y epiginosko en griego. Estas palabras significan experimentar. ¿Qué es conocer para Dios? Es el experimentar. ¿Qué experimentamos? Yo te hago la pregunta: ¿te subirías a un avión que va a ser piloteado por una persona que sabe de aviones, que ha leído mucho acerca de aviones, que sabe todo acerca de las leyes de la aerodinámica, pero que nunca ha experimentado lo que es volar un avión? ¿Te subirías de ese avión? Pero él sabe de aviones, sabe cómo operan las leyes de la aerodinámica. ¿Te subirías a ese avión? Él no tiene el experimentar. ¿O te someterías a una cirugía necesaria en tu cuerpo
que va a ser realizada por alguien que estudió todo lo concerniente a la cirugía, todos los libros de medicina, pero nunca ha llevado a cabo una. Vamos a 2 Corintios 5:21. Dice la palabra que Cristo no conoció pecado. ¿Qué significa que Cristo no conoció pecado? Significa que Cristo no experimentó el pecar. Pecar es fracasar en amar y conocer a Dios. ¿Qué es pecar? Definamos bien qué es pecar, mis hermanos. Fracasar en amar y conocer a Dios. Mucha gente dice, él pecó porque adulteró. Él pecó porque robó. No, mis hermanos, esos son síntomas de una enfermedad más profunda. ¿Cuál es la enfermedad más profunda llamada pecado? Fracasar, fallar en amar y conocer a Dios. Cristo no experimentó ese pecar. Cristo no experimentó pecado alguno. A diferencia de todos los seres humanos que experimentamos ese fracaso, Cristo caminó sobre la tierra con una sola experiencia. La experiencia del Padre. ¿Por qué en Cristo no hubo experiencia de pecado? ¿Por qué aseveramos eso? Porque todo lo que Cristo experimentó fue al Padre. El conocimiento verdadero de la vida, ¿qué es? Entonces, ¿saberse, aprenderse algo de memoria intelectualmente? No. El verdadero conocer, el conocer de la vida, es experimentar a Dios. El conocimiento de Dios no es un saber intelectual, porque el diablo sabe versículos, pero el diablo no ha experimentado la vida de Dios. Conocer a Dios es experimentar su persona en nosotros, y salvación es que Dios nos salva para experimentarlo a Él. No es un conocer que te cuenta el pastor. Tú vienes el domingo, el pastor me contó eso. No, tú fuiste salvado para la experiencia de Dios. Yo solo te alumbro lo que se te dio en Cristo. Pero ahora tú tienes el privilegio, el derecho como hijo de Dios de experimentar a Dios. Fuimos salvados para ese conocimiento, experimentar su gracia, su poder, su realidad en nosotros. Nosotros no sabemos de la paz. Experimentamos la paz que sobrepasa toda mente humana. Y eso es lo que te pertenece, amado hermano, por estar en Cristo. A ti se te dio el derecho, el privilegio de experimentar a Dios. ¿De qué manera se experimenta su vida en nosotros? El amor. ¿Cómo experimento a Dios, pastor? Sencillo, en el ejercicio del amor. ¿Por qué? Porque el amor es, ¿qué es el amor? A ver, ¿qué es el amor? Amén, es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? El amor es una entrega. Es un compromiso de me entrego. Aquí estoy. ¿Dónde es que Dios revela su experiencia? ¿Dónde es que Dios revela de sí mismo a su Hijo? ¿Dónde? En la entrega. Es decir, si no hay entrega, no hay espacio para la experiencia. No entrega, no experiencia. No rendición, no hay conocer de Dios. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 8, verso 2. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Oh, pastor, yo quiero llegar algún día y saber como usted. ¿Sabe? Mi hermano, cada vez entiendo. Cada vez que descubrimos al Dios infinito, entendemos, no sabemos
decir que sé algo es una mentira. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Pero, verso 3, léalo por favor, léalo usted. Si alguno... ¿Cuál es la evidencia de ser conocidos por Él? Amar. ¿Qué es amar? Una entrega. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Nuestro paso es entonces, Señor, aquí estoy. Todo lo que en Cristo me has dado, este nuevo corazón, este nuevo espíritu, para que tú derrames tu experiencia en mí. Yo no quiero saber de la paz. Yo no quiero que otro me hable de la paz. En Cristo se me dio el poder para experimentar la paz. Yo no quiero que me cuenten del amor. Aquí estoy. Experimenta tu amor en mí. Muéstralo, derrámalo, dalo a conocer. Señor, yo en mi fuerza no puedo amar, pero tú sí puedes amar a través de mí. Aquí estoy, quiero la experiencia. Esta es la vida eterna, Jesús oró en Juan 17:3. Que te conozcan a ti. Primera de Juan 5:20, dice el apóstol Juan: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. ¿Lo viste? ¿Cómo conocemos a Dios? Porque fuimos puestos en Cristo, el verdadero. ¿Cómo es que tú tienes el privilegio de conocerlo a Dios? Ese Dios que la religión te pintó lejos, ese Dios que te pintaron distante. Ahora, en Cristo hemos sido acercados. No solamente acercados, estamos en Cristo, estamos en el verdadero. Por lo tanto, se nos dio el poder de conocerlo. Ese es el conocer. ¿Qué es el conocer? ¿Que me cuenten algo? ¿Aprenderme algo de memoria? No, el conocer es que fui puesto en el verdadero. Y en el verdadero yo tengo que todos los días ejercitar, tomar de Él para la vida, para experimentarlo. ¿Qué tienes que hacer? Disponerte, entregarte, para que Él pase su vida sobre ti. Me encanta esto. Ser conocido por Dios, ¿qué es? Es el obrar de Dios, Él pasando a través de nosotros. A ti no te lo contaron, sino que pasó a través de ti. A ti no te han contado del bien de Dios. Tú experimentaste el bien de Dios. A ti no te han contado del amor. Tú estás experimentando el amor de Dios. A ti no hace falta que te recuerden, porque la vida en ti te recuerda que ya estás en el verdadero. Hermanos, Dios nos salvó para experimentar su vida. Moisés en Éxodo 33 le dice a Dios, verso 12, Moisés dijo a Jehová: mira, ellos han salido de Egipto, están en el desierto, están preparándose para emprender el viaje. Moisés le dijo a Jehová: mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Pero además has dicho, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Te he conocido por tu nombre. Son las palabras más gloriosas
que tú y yo escuchamos de Dios. Dios te dice, precisión es no tanto que tú me conoces, sino que yo te conozco a ti. Te conozco por nombre porque te puse en mi Hijo. Has hallado gracia ante mis ojos y eso es suficiente. ¿Qué es suficiente? Que Él me conozca, porque si Él me conoce, el resultado es el conocer verdadero, Él pasando su vida en mí. Has hallado gracia. Eso fue lo que tú hallaste por la obra de Cristo en la cruz. Tú hallaste gracia, Él te llamó, te redimió, te hizo nuevo. Ahora pues, verso 13 dice: si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Moisés, está diciendo, pidiendo a Dios. Tú me conoces, ahora yo quiero la experiencia. Por eso mira lo que le responde Dios en el verso 14. Dios le respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, verdadero reposo, verdadera paz, verdadera bondad, todo el bien de Dios. Y más adelante usted puede leerlo. Le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de ti. ¿Por qué? Porque tú dijiste, Señor, que me conoces. Ahora yo vivo la experiencia de tu conocer. Esto es lo que oraba Pablo. Quiero conocerte. Esto es lo que él oró. Por lo tanto, definamos más precisamente qué es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es no disponerme para la experiencia de Dios. Dejemos de llamar raíz de pecado a los síntomas del pecado. ¿Cuál es el pecado? Que yo no me disponga para que la vida se experimente en mí, para la experiencia de la vida. El pecado es no experimentar la vida. La palabra conocer en la Biblia frecuentemente es utilizada para describir la unión matrimonial. La esposa, se suele decir, conoció al esposo. Está hablando de la unión física. También dice la esposa o el esposo conoció a la esposa. Adán, por ejemplo, dice conoció a su mujer. Se dice de María que cuando el ángel vino a anunciar, ella no había conocido varón. Ella misma dice: Señor, ¿cómo va a ser esto posible si yo no conozco varón? Está hablando de la unión matrimonial. Es una figura, hermanos, que apunta al tipo de relación y conocimiento al cual Dios trajo a su pueblo. Cuando se dice la esposa conoció al esposo, está diciendo la esposa experimentó al esposo. El esposo experimentó a la esposa. Ese es el tipo que señala la realidad del conocer de Dios. No es que te lo contaron, es que en Cristo su gracia y su poder se nos dio para experimentar todo su bien, toda su bondad, todo su poder. Nadie necesita contármelo, porque ahora tenemos como miembros del nuevo pacto la experiencia de la vida misma en nosotros. Padre, gracias por el verdadero conocer.
No es un saber intelectual. Aquí venimos como un pueblo que se humilla delante tuyo. Y te reconoce como el Dios que hizo todas las cosas, como el Dios que todo lo conoce, todo lo sabe y que ahora se nos ha revelado en Jesucristo. Dijo Job: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora te puedo ver. Conocía por información y pensaba que podía discutir contigo, dice Job. Job dice: Señor, perdóname, me arrepiento porque pensaba que yo podía aconsejarte. No hemos venido a aconsejarte, Dios. Hemos venido a decirte: Señor, aquí está mi vaso, aquí está mi canal. Soy el instrumento de la vida, para la experiencia de la vida. Sé mucho, o quizás no sé nada. No depende del conocer intelectual. Pero como ese paralítico experimentó sin saber nada, experimentó el perdón y experimentó la sanidad. Así venimos, Señor. No por fuerza intelectual, sino porque entendemos solo una cosa: nos uniste a Cristo. Y en Cristo se nos dio el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que conoce los pensamientos de Dios. Para que Dios experimente, pase, traiga, manifieste toda su vida en cada uno de nosotros. ¿Para quién es? ¿Para los doctores? ¿O para los entendidos? No, es para los que dicen simplemente: aquí estoy, Señor. ¿Cuántos dicen esa sencilla declaración? Aquí estoy. Pasa tu bien, pasa tu misericordia. Yo no quiero ya que me expliquen afuera, porque en el nuevo pacto el conocer al Señor es una realidad interna, Señor. Gracias por los que desde afuera nos enseñan, pero Señor, hoy recibo la experiencia. Hoy recibo, Señor, por un corazón humilde, por un corazón dispuesto a la vida eterna. Recibo, Señor, tu paz, la experiencia de tu paz, la experiencia de tu perdón. Aquel que está en culpa, hoy reciba la experiencia del perdón de su sangre. Aquel que está en dolor, hoy reciba la experiencia del gozo eterno de aquel que nos unió para siempre con Él. Y aunque el mundo nos rechace, nunca estás solo, porque Él está en nosotros y con nosotros. Su presencia está en medio nuestro. Oh, Él sustenta nuestras vidas. Oh, no he visto justo desamparado. Ya no es que me lo cuentan. Él nunca me desamparará. Él nunca me dejará. Él está en mí, conmigo. No me cuentan de su fidelidad, experimento su fidelidad. Señor, somos el pueblo de la experiencia viva, Señor. Señor, Padre, ya no me dicen de afuera sobre la generosidad. Padre, experimento la generosidad de aquel que se hizo pobre para que yo fuera enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Estoy lleno. Estamos llenos. No te pedimos que hagas algo, Señor. Solo te decimos: estamos listos para la experiencia. Estamos listos para que tú pases todo tu bien, toda tu bondad, toda tu gloria manifiesta en medio nuestro, Señor. Un corazón humilde, un corazón que se entrega. Ese es el milagro, Señor.
Ese es el milagro, Jesús. Amén. Me rindo a ti. Vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, te entrego mi ser. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, Para experimentar tuyo lo eterno, es. para Cristo experimentar Jesús, el quiero cielo. responder Lo creo. grande amor. Existo para ti, Señor. Soy una nueva creación para experimentar tu amor, Señor. Te pertenece, Señor, todo mi corazón. Te pertenece, Señor, todo mi corazón. Te pertenece, Señor, todo mi corazón. Te pertenece, Señor. Rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, te entrego mi ser. Señor Jesús, por la fe, Señor, no estamos pidiendo algo que ya no tengamos. Señor, no estamos pidiendo algo que no se nos ha dado. Todo lo contrario, lo que estamos diciendo, lo que ya nos diste en Cristo, ahora manifiéstalo, Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Creerlo, mirar lo que Dios mira, oír lo que Dios oye, pensar lo que Dios piensa. Rechazamos toda otra realidad porque es falsa. Esta es la verdadera realidad. En Cristo se nos dio todo de Dios. No nos hace falta nada. Estamos creciendo en el conocer, en la experiencia de esa vida en nosotros. Para tu gloria, Señor. Te agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios, familia del Señor. Qué bueno es Dios.